Richard Wurmbrand, conocido como la voz de la iglesia perseguida. Fue un pastor y teólogo luterano que dedicó su vida a servir a Cristo incluso en las condiciones más adversas. Su valentía y profunda fe le permitieron mantenerse firme a pesar de la intensa persecución que sufrió bajo el régimen comunista en Rumania. Nacido el 24 de marzo de 1909 en Bucarest, experimentó una conversión milagrosa que lo transformó en un valiente defensor de la fe en Cristo. Y aunque fue criado en un hogar judío, Richard se consideraba ateo durante su juventud. Sin embargo, en 1938 experimentó un cambio radical al encontrar a Cristo. Su conversión ocurrió en un pequeño pueblo de Rumania, cuando un carpintero cristiano le compartió el Evangelio. Desde ese momento, Richard dedicó su vida a proclamar a Cristo con una pasión inquebrantable, convencido de que había encontrado la verdad y la vida en el mensaje de Jesús. Unas palabras de Richard dicen: Dios probará hasta qué punto eres capaz de amar y perdonar. En 1948, Richard fue arrestado por el régimen comunista debido a su evangelismo activo y su negativa a dejar de proclamar la verdad cristiana. Durante sus años en prisión soportó torturas y confinamiento en solitario. Experimentó el extremo del sufrimiento humano. Pasó un total de 14 años en prisión, donde fue brutalmente golpeado, privado de comida y sometido a la soledad. Sin embargo, ni el dolor ni el aislamiento lograron quebrantar su fe. En su celda, Richard oraba fervientemente y continuaba predicando en silencio. Él y otros presos cristianos incluso predicaban a sus guardias cuando tenían la oportunidad. Richard sostenía que Cristo había dado su vida por ellos y en consecuencia él estaba dispuesto a sufrir por el amor de Cristo. Solo el amor de Cristo puede soportar el odio del mundo, dijo Richard. La esposa de Richard, Sabina, fue también un pilar de fe y amor. Después de que Richard fuera encarcelado, Sabina fue arrestada y enviada a un campo de trabajo forzado por ser cristiana. A pesar de las adversidades, su fe permaneció firme y ella oraba por su esposo, sabiendo que, aunque estaba ausente físicamente, estaban unidos en Cristo. Después de su liberación, ambos continuaron sirviendo en el ministerio, testificando de la fidelidad de Dios. Una frase de Sabina dice: no teníamos más que a Cristo, pero en Él teníamos todo. La vida de Richard se asemeja a la del apóstol Pedro. En su valentía y compromiso con Cristo, incluso en medio de la persecución, al igual que el apóstol Pedro, quien fue encarcelado y golpeado por su fe, Richard permaneció firme, confiando que en su sufrimiento daría fruto para el reino de Dios. Ambos, el apóstol Pedro y Richard, ambos vivieron convencidos de que ningún sacrificio era demasiado cuando se trataba de proclamar a Cristo. En 1964, Richard fue liberado mediante un rescate pagado por organizaciones cristianas. Junto a su esposa Sabina, emigró a los Estados Unidos, donde fundaron la organización La Voz de los Mártires, dedicada a apoyar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. A través de este ministerio, compartieron sus testimonios y alzaron la voz en favor de aquellos que sufrían en silencio. Un hecho destacable es que Richard dio conferencias en todo el mundo, usando una camiseta desgarrada y mostrando las cicatrices de las torturas que había sufrido. A través de su testimonio, miles de personas fueron desafiadas a orar y ayudar a los cristianos perseguidos. Richard dijo: he visto a santos con cadenas y he sentido la presencia de Cristo más que en las catedrales más hermosas del mundo. La vida de Richard nos muestra la fortaleza de una fe inquebrantable en Cristo. Su sufrimiento por el Evangelio es una poderosa imagen de cómo el amor de Dios
puede sostenernos en las pruebas más duras. Él experimentó la comunión con Cristo en su sufrimiento, cumpliendo así las palabras en Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que dice: porque a vosotros os es dado concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En su testimonio de fe se refleja la verdad de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, que dice: si sufrimos también reinaremos con Él. Richard estaba convencido de que cada prueba fortalecía su relación con Cristo y que su sufrimiento era una manera de participar en el padecimiento de su Salvador. A través de su vida, aprendemos que la verdadera comunión con Cristo no siempre se experimenta en tiempos de paz, sino que puede manifestarse de manera profunda en los momentos de mayor adversidad. Nos enseña que la fe en Cristo tiene el poder de transformar el dolor en un testimonio de la fidelidad divina, recordándonos la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestarse. Richard Wurmbrand es un testimonio viviente de que el amor de Cristo es más fuerte que el odio del mundo. Su vida marcada por el sacrificio y la fidelidad nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Que su historia nos ayude y nos inspire a nosotros el deseo de vivir una vida entregada por completo a Cristo, con la certeza de que ningún sufrimiento es en vano cuando se hace por su nombre. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús.